Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Hoy arrancamos, les confieso que este es uno de los conversatorios más difíciles en cuanto a la preparación se refiere. Primero porque Van Gogh es un pintor más conocido que todos los demás. Entonces, me parece que es muy importante en el estilo de los conversatorios que he venido haciendo, pues aportar ciertas facetas que ilustran y complementan lo que ustedes ya conocen. Entonces, eso lo primero. Lo segundo es que quiero también invertir un poco el orden de la presentación. En las otras presentaciones lo que había hecho era seguir un orden cronológico más o menos adecuado, pero el espíritu y el temperamento y el carácter de Van Gogh son tan complicados que me parece que no sería, dijéramos, equilibrado con la dimensión del carácter del pintor, hacerlo de manera cronológica. No porque no se pueda hacer, sino porque lo que quiero expresar en este conversatorio es tal vez eh, al más complejo de todos los pintores de este grupo del impresionismo. Lo primero que tengo que decir es que Van Gogh como tal llega tarde al movimiento impresionista y eso lo vemos, ustedes tienen ahí la fecha de nacimiento de 1853, que es prácticamente unos 20 años menor que eh, Manet o Monet, que son los grandes representantes del impresionismo. Pero por otra parte, aun cuando Van Gogh tuvo un contacto muy cercano con prácticamente todos los pintores impresionistas, como lo vimos hace un momento, pues va a ser, como hemos visto con los otros pintores, también una estrella fulgurante con completa autonomía e independencia del movimiento impresionista como tal. De hecho, en la historia del arte hay dudas respecto a si Van Gogh puede catalogarse como impresionista, otros lo catalogan más como un expresionista, pero ustedes han visto que en el talante de lo que yo he presentado, mi idea no es enredarme con las denominaciones, sino dar una semblanza de conjunto que muestre la complejidad del artista al cual en cada caso nos estamos refiriendo. Este conversatorio tiene como título Van Gogh y la vida campesina. Para Van Gogh tenemos que la vida del campo es un asunto tremendamente serio y eso espero mostrarlo a lo largo de la charla. Pero lo segundo, y ya como un primer argumento de lo que mencionando antes, en Van Gogh lo que vamos a ver, encontrarnos es con una persona con unas características psicológicas muy, muy complejas. Por eso el subtítulo. He escogido esta frase latina que dice per aspera ad astra y dice, para ponerlo en términos castellanos, algo así como desde lo áspero del barro hasta la luz de las estrellas. Y por eso he escogido tres imágenes
tres detalles de tres cuadros del pintor que vamos a ver a lo largo del conversatorio de hoy. Entonces, hay un problema de búsqueda existencial que en el caso de Van Gogh va a ser manifestado a través de su compromiso con la pintura. En esta ocasión voy a traer a colación y compartir con ustedes no solo referencias de historiadores del arte, sino también referencias de algunos filósofos, en particular un filósofo existencialista alemán que seguramente ustedes hayan oído nombrar, Martin Heidegger. Y en la preparación me surgió un texto personal que también quiero compartir a propósito de lo que significa la obra de arte, que es una pregunta que no nos hemos hecho a pesar de que hemos ya hablado durante muchas ocasiones sobre arte y sobre la pintura en particular, pero no hemos abordado todavía la pregunta a propósito de qué es lo que significa una obra de arte. Entonces, como ven ustedes, la charla de hoy tiene unas aspiraciones muy complejas, pero como les decía, me parece que es lo mínimo que puedo hacer frente a la grandiosidad de un pintor como Vincent Van Gogh. Otra característica que me parece muy interesante de Van Gogh es que no solamente tenemos sus cuadros, sino, a lo mejor ustedes saben, Van Gogh dejó un epistolario con su hermano, un epistolario que se extendió prácticamente durante unos 20 años, desde la pura juventud, más o menos desde los 17 hasta la fecha de muerte. Van Gogh muere relativamente joven, 30 y pico de años. En ese epistolario encontramos que Van Gogh prácticamente lo que hace es llevar un diario, pero es un diario que lo escribe en forma de cartas a su hermano. Y es interesante porque no solamente tenemos la pintura como tal, que es lo que el historiador del arte puede interpretar, sino tenemos también las impresiones, o mejor, las opiniones que el pintor tiene acerca de su misma pintura, que por supuesto son un testimonio invaluable para la interpretación. Entonces, fíjense lo que ustedes en esta primera imagen de lo que quiero hacer, cómo desde una habitación sombría, desde la luz de una habitación sombría, se puede pasar hasta las estrellas. Y lo vamos a ver en clave del desarrollo del artista con su problema psicológico tremendamente complicado. Entonces, empiezo diciendo que Van Gogh escribió la última carta a su hermano el 27 de julio de 1890. No la terminó, sino que se la metió en el bolsillo, salió a los campos de trigo que rodeaban Auvers, armado con un revólver, y se disparó en el pecho. Entonces, vamos a enfrentarnos con una personalidad tremendamente compleja, una personalidad, un artista que prácticamente no pudo vender muchos de los cuadros que realizó, y por otra parte, entonces tenemos aquí uno de los varios autorretratos que hizo el pintor con esta declaración. En la vida, como también en la pintura, me dispenso muy bien con Dios, pero como hombre acostumbrado al sufrimiento, no puedo hacerlo sin algo más grande que yo mismo, que está en mi vida misma, el poder para crear. Y ciertamente lo que vamos a ver en la historia y en el desarrollo artístico de Van Gogh es que prácticamente cada cuadro es una creación en sí misma. Además de la complejidad existencial de la vida del pintor, quería referirme en particular al tema de la soledad. Y aquí es particular el tema porque fíjense que lo hace a través no de la imagen de él mismo o de su amigo. En este caso, el primer cuadro se titula Las sillas de Vincent, o sea, su silla, con su pipa y su tabaco, pero al lado, el título de este cuadro es muy interesante porque dice, es la silla de Gauguin.
Con Gauguin tuvo una especial amistad, tanto que al final de la vida Gauguin se traslada de París a Arles y allí viven juntos unas semanas antes de episodios también bastante dramáticos de la vida del artista, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, quería hacer ese balance como les decía, no de una forma cronológica, año por año, movimiento por movimiento, sino lo voy a hacer tratando de dar cuenta, de reflejar la complejidad del pintor con el que nos estamos enfrentando. Y eso, como les decía, me parece que puede ser interesante. Vamos a ver cómo les parece el intento. Otro aspecto importante en la vida de Van Gogh es que empieza a pintar a los 27 años. De hecho, su primera vocación profesional es la de convertirse en misionero, en sacerdote de la religión protestante. Y se encuentra, no sé si por su personalidad o por su dificultad con sus relaciones con otras personas, que prácticamente no puede desarrollar su trayectoria como capellán. Sin embargo, existe en la iglesia protestante la modalidad de ser predicador, por decirlo de alguna manera, ad honorem. Y dado que su familia tenía antecedentes, de hecho el padre y varias generaciones anteriores habían sido predicadores y sacerdotes de la iglesia protestante en Bélgica y en Holanda, entonces Van Gogh empieza a hacer ese tipo de prédicas poniéndose muy en contacto con la vida campesina. La primera vocación profesional de Van Gogh no fue el arte. De hecho, su contacto con el arte y sus primeras pinturas, como es esta, ocurre cuando tenía 27 años. Entonces es una vocación muy tardía. Y el otro dato interesante es que decía ya, se suicida a los 37. Entonces encontramos que en 10 años desarrolla una obra pictórica que resulta imposible presentar en 2 horas. Más o menos se calcula que hay unos 1000 dibujos y grabados y más o menos unas 1200 pinturas. Esto supone en un lapso de 10 años prácticamente que pintaba un cuadro por día. Y lo vamos a ver en el último momento de la vida, en los últimos meses, que la producción es absolutamente frenética. Bien, entonces les decía que hay un interés particular de Van Gogh por los oficios más humildes de la sociedad, en particular los oficios relacionados con el campo y con la artesanía. Y esto me permite entonces hacerme la pregunta, ¿qué diablos es una obra de arte? La obra de arte es ante todo una cosa, pero a la vez es algo más que una mera cosa. Las obras de arte se distinguen de las piedras del camino, de las flores del jardín, de los árboles del bosque, en la medida en que son artefactos. Pero la obra de arte es también algo más que un artefacto. Miren ustedes el telar. Piensen ustedes en los zapatos. Los zapatos son preciados por su usuario si cumplen con la tarea y el propósito para el cual han sido diseñados. Por ello, las zapatillas de la bailarina, como lo vimos en nuestro conversatorio sobre Degas, se diferencian de las botas del excursionista, pues con estas no es posible bailar una pieza de ballet, ni con las zapatillas es posible ascender los riscos de la montaña sin dañarse los tobillos. Quien diseña un artefacto, por ejemplo, un telar, no puede desembarazarse de su uso. El uso que tendrá el utensilio está indisociablemente ligado al proyecto del artesano. Paso a paso construye
va uniendo diferentes materiales, explora resistencias, analiza posibilidades, pero con lo dicho, todavía no hemos hablado de la obra de arte ni hemos precisado qué es. La obra de arte entonces comparte con las cosas la materialidad que se presenta a nuestros sentidos como cosa vista, como cosa oída en el caso de la música, como cosa palpable, como olor o como sabor de algo. La obra de arte entonces comparte con el utensilio la circunstancia de su proceso de elaboración. El artista se parece al artesano justamente en que ambos deben tener primero que todo un proyecto, una respuesta materializable para concretar un diseño que emerge poco a poco cuando el artista o el artesano se pone manos a la obra. Mientras las cosas simplemente están ahí en el mundo, los utensilios y las obras de arte exigen la inteligencia y una afectividad por parte de quien se pone en la tarea de diseñarlos y en la tarea de usarlos. ¿Dónde, pues, se divide el sendero que hace diferentes a los utensilios de la obra de arte, más allá de su materialidad y más allá de su utilidad? A los filósofos no les resulta extraña la idea de que el elemento diferenciador de la obra de arte frente a las meras cosas o frente a los utensilios es justamente la capacidad, ojo, alegórica o la capacidad simbólica de la obra de arte. Con alegórico o con simbólico, lo que estoy tratando de decir es que la obra de arte nos habla de otra cosa que no es la que estamos viendo. En este caso, nosotros no estamos viendo un telar, estamos viendo una pintura, pero al ver la pintura, por alegoría o por simbolismo, estamos entendiendo qué es lo que pasa con el telar y lo que significa, en este caso, la producción de una tela o de un tejido. Veamos esta caracterización de la obra de arte con más cuidado y detalle y hagámoslo por comparación. Mientras las cosas existen de por sí, sin que para ello requieran del observador, piensen ustedes en una laguna, en una montaña. Eso existe de por sí. Los utensilios y la obra de arte parece que exigen un ejercicio de diálogo con el usuario y con un espectador. Las zapatillas de las que hablábamos antes, las botas del escalador, son objetos materiales que se despliegan precisamente cuando son utilizados para las funciones que han sido diseñados. La obra de arte, en cambio, realza su materialidad cuando es observada y se despliega su capacidad de simbolización. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que con esta pintura no podemos hacer telas. Con esta pintura no, pero nos está hablando del telar y nos está hablando de cosas que la vista de un telar no nos muestra. Entonces, ¿cuántas obras de arte están esperando, incluso por miles de años, para hacernos evidentes las marcas alegóricas y simbólicas que dejaron allí quienes manifestaron con sus emociones, con su inteligencia y con sus manos embadurnaron de color, por ejemplo, las paredes de las cuevas de Altamira? 500 años tuvieron que esperar bajo el polvo de los anaqueles y el olvido del tiempo, los Carmina Burana, las poesías y los dramas de los monjes benedictinos, los poemas manuscritos que se cantaban para celebrar las alegrías, para constatar las tristezas de épocas completamente pretéritas, pero plenas de significado y de sentido. Estas obras de la palabra que Karl Orff, el compositor, supo poner en música para revivirlas de nuevo, la naturalidad de la palabra latina y del alemán primitivo se transforman en canto amoroso, en burla, en reflexión moral sobre la brevedad de la vida, sobre la variabilidad del destino, sobre la suerte, sobre la transitoriedad de lo terreno.
Encontramos entonces que es precisamente esa capacidad analógica y simbólica de la obra de arte la que inaugura unos nuevos horizontes frente a la observación del objeto mismo, bien sea, como les muestro, un telar o unos zapatos. El utensilio reafirma entonces su valor intrínseco, justo por el éxito que reporta el usuario. El utensilio cumple a cabalidad su propósito justo en la medida en que se convierte una especie de extensión corporal del cuerpo del usuario. Piensen ustedes, por ejemplo, en las gafas. Las gafas uno deja de sentirlas como un utensilio y se vuelven parte de los ojos. El audífono, en mi caso, el audífono deja uno de sentir el peso en la oreja y se convierte en parte de mi corporalidad en el oído. El martillo del o el cincel para el albañil. Por eso, entonces, los mejores zapatos son los que terminan por ser extensión del pie de la bailarina, como lo vimos en el ejemplo, o del montañista. Los zapatos usados no tienen talles, no son molestos, simplemente son extensiones corporales asimiladas para llevar a cabo una tarea dada. Con esa aclaración que he hecho sobre la obra de arte, me parece que encuadra muy bien con lo que estamos presentando, entonces Van Gogh empieza su carrera de artista a medida que se van diluyendo sus posibilidades de convertirse en sacerdote, diciendo algo así también en una carta al hermano Teo. Y dice, cuando digo que soy un pintor de campesinos, es la verdad literal. Y usted, así le decía a su hermano, verá después que me siento en casa con ellos. No es por nada que he pasado muchas tardes con ellos abrigándome en el fuego en las viviendas de mineros, jardineros y tejedores. Es decir, eh, Van Gogh empieza su carrera, como lo decía al comienzo de la cita latina, con lo más áspero de la vida humana, la vida cotidiana de quienes están en oficios fuertes como son los del campo y los de la artesanía. Pero a la vez también da cuenta de sus preocupaciones y Van Gogh se convierte en un gran retratista prácticamente con modelos que los tenía no a su disposición, pero sí los tenía en esos espacios en los que compartía con ellos parte de su existencia. Aquí tenemos entonces algunos casos de campesinos con unas disposiciones que, fíjense, son de una persona que lleva 3 años pintando. Apenas está empezando su carrera alrededor de los 30 años de edad. Y también la otra transformación, que es la que vamos a ver en las 3 imágenes que puse al comienzo, es cómo el tema de la luz y el color va apareciendo muy gradualmente en el ejercicio pictórico. Primero encontramos unos cuadros en los que el negro, los tonos oscuros, son la marca predominante, pero poco a poco va apareciendo el color. Es importante decir también que otro de los empleos fallidos que tuvo Van Gogh como profesional es que su hermano Theo era mercader de arte, marchand de arte, y lo puso en contacto con algunas casas comerciales en París, pero Van Gogh fue un tremendo fracaso, entre otras porque prácticamente lo pusieron a llevar cuadros de un lado para otro, oficio con el cual prácticamente nunca se sintió contento y también abandonó esa posibilidad para dedicarse después prácticamente de lleno a la pintura con el apoyo que le proporcionó su hermano durante los 10 años de producción. Como les decía, Van Gogh no pudo casi vender o vendió muy pocos cuadros, la mayoría lo regaló y casi toda la obra se la enviaba a su hermano Theo. De hecho, Theo tuvo serios problemas para guardar y almacenar la obra,
Muchas de estas obras quedaron durante algunos años, ya lo vamos a ver más adelante, escondidas en bodegas. Por supuesto, se deterioraron. Y otras, especialmente con personas que le ayudaron en los últimos años de su vida, quedaron en graneros y en establos porque a quienes se las había regalado, pues dudaban que eso fuera arte de buena calidad. Aquí, en estos retratos, también entonces quiero hacer una mención y es cuáles eran, respecto a cuáles fueron los modelos artísticos de Van Gogh en esta etapa inicial. Quiero señalar particularmente dos. Y aquí hice ya la conexión que quizá ustedes habrán podido imaginar con Rembrandt, que es uno de los pintores sobre los cuales casi que ninguno de los impresionistas, como lo vimos en charlas anteriores, manifestó interés. Pero Van Gogh sí, en particular con ese contraste del claro oscuro y la fisionomía de las caras, como podemos apreciar en este retrato de Margarita Tripp de 1661, y aquí vemos el detalle. Cuando ustedes ven el detalle, entonces empiezan a ver con más claridad la similitud. El otro pintor es con el cual Van Gogh sentía una especial eh, admiración, es Frans Hals. Ahora vamos a ver un cuadro, pero primero quería mostrar lo que hizo Van Gogh en este caso con este cuadro de par de manos, y aquí tenemos el modelo de donde posiblemente Van Gogh trabajó este cuadro, manifestando un especial interés por la pintura de Frans Hals en este cuadro que lleva por título Las Regentes. Entonces, las regentes eran como las mujeres de los gobernantes en alguna de las ciudades holandesas. Aquí estoy mostrando con la señora del centro el detalle de las manos del cual Van Gogh extrae su aprendizaje para este cuadro de 1885. Bien, volviendo a la pregunta que estaba tratando de responder antes, nos encontramos a propósito del sentido de la obra de arte con lo que quiero desarrollar hoy. Aquí nos encontramos con un objeto completamente insignificante. En los países donde hay estaciones, normalmente los sótanos son el lugar de almacenamiento de víveres en el invierno. Nada más ordinario, nada más, pues, pues, nada más impropio, si se quiere, de la obra de arte que los objetos ordinarios, en este caso, un par de unos canastos de papas. Como Van Gogh, y en esto puede ser de los primeros artistas en poner, hacer a partir de la representación de objetos completamente ordinarios, algo que llega al estatus de obra de arte. Por eso es que me parecía muy importante hacer la explicación previa que hice antes, porque cuando uno mira estos objetos, aquí uno dice, pero ¿por qué algo tan insignificante como un bulto de papas, en este caso un canasto de papas, se convierte en obra de arte? Y creo que una de las razones para poder entender eso es que la obra de arte lo que hace es poner en evidencia otra cosa, no las papas, posiblemente todo lo que está alrededor del cultivo de papas, como lo vamos a ver más adelante en el texto que quiero comentar de Martin Heidegger. Entonces, aquí nos encontramos, no sé si recuerdan ustedes la primera imagen, la lámpara. La lámpara, ¿se acuerdan que son tres escenas luminarias con las cuales yo quisiera ir armando el conversatorio hoy? La primera entonces proviene de este cuadro, que es uno de los cuadros más impactantes de toda la producción de Van Gogh, hecho en 1885, es decir,
5 años después de haber empezado a pintar. Ya estaba pintando con estas preocupaciones que veíamos, dar cuenta de la vida campesina, dar cuenta, en este caso, de la pobreza, de las circunstancias existenciales de quienes está representando, pero también un poco de mostrar cómo la obra de arte en esa función de comunicación, en esa función de simbolización, en esa función de alegoría, nos muestra algo que va más allá de lo que simplemente estamos viendo. Y tenemos un boceto anterior de la escena de campesinos comiendo papas. Es muy interesante en este caso ver la forma como Van Gogh captura la emergencia del vapor de las papas calientes. Y si quieren ustedes, se pueden imaginar una escena de invierno en el norte de Europa, en un espacio muy pequeño en el que comparten varias personas de una misma familia. El tercer elemento eh, fundamental de admiración en la pintura de Van Gogh. Es otro pintor que ya habíamos mencionado antes. Aquí igual vuelvo a presentar primero el cuadro de Van Gogh y luego la proveniencia de El Sembrador, pero en este caso de Jean-François Millet. Millet fue un pintor de lo que en historia del arte se conoce como periodo romántico, muy corrió de manera paralela un poco antes, pero con cierto paralelismo a la pintura impresionista, hecho que significó que Millet dejara de ser reconocido especialmente en el siglo XIX, pero hoy tiene una importancia como gran pintor. Y otro aspecto que quería ver en esos ires y venires que quiero hacer a lo largo de la obra de Van Gogh es como aquí ya vemos una escena con unos colores mucho más vivos. Es decir, la preocupación de Van Gogh con el color va a ser una constante que lo lleva a explorar posibilidades como las que vamos a ver en las próximas diapositivas. Igual, en este cuadro, Campesinos excavando, está lo que les decía sobre el color y también la proveniencia de Millet, también con escenas campesinas, pero con una identificación personal mucho más poderosa, mucho más creativa y original. Muy bien. Tenemos otros cuadros como este de pescador en la playa, donde el tema, fíjense que es como si cada uno de estos pintores, lo hemos visto en los diferentes ciclos, no solamente es original en su forma de expresión, sino también en la temática escogida. Entonces es como si de ese centro gravitacional que es el impresionismo como tal, surgieran rayos en muchas direcciones, no solo en las direcciones inusitadas de las temáticas, sino también en las relacionadas con la materialidad. Habíamos visto el papel que, perdón la redundancia, el papel que tiene el lienzo, iba a decir el papel del papel, en la pintura de Degas, el papel, el rol que desempeña en Cézanne, la estructura. Aquí es importante ver cómo el pigmento mismo empieza a ganar un protagonismo y el pigmento el con color va a ganar un protagonismo que será decisivo en el desarrollo de Van Gogh como artista. Tenemos entonces otros cuadros en los que Van Gogh muestra con claridad las referencias a la historia de la pintura y a la vida campesina.
vuelvo otra vez, me devuelvo unos años, otra vez a ese deseo de Van Gogh por pintar las escenas invernales, las escenas de la vida campesina, en este caso un oficio relacionado con los mineros. Prácticamente en esta época en Europa, una de las profesiones más duras e involucraba a familias enteras era la profesión de minero. Mientras los hombres trabajaban en la mina, en la extracción del carbón, las mujeres se encargaban del traslado de eh, los riscos de carbón para llevarlos a los sitios donde se podían vender. Pero es importante recordar que aquí incluso los niños participaban en las tareas. De hecho, los niños eran quienes entraban en las partes más difíciles de la mina para seguir ensanchándola. Entonces era prácticamente unas condiciones muy difíciles que, como les decía, Van Gogh creyó, primero accedió por vía de la religión y después por vía de la pintura. Entonces, cuando vio que por el lado de la predicación no iba a tener ningún éxito, empezó por el lado de la pintura y en vida tampoco tuvo éxito. Tampoco muy pocas personas reconocieron lo que Van Gogh estaba haciendo durante su vida y ese reconocimiento viene mucho, mucho después de su muerte, como lo vamos a ver más adelante. Un poco para entender esa dimensión personal del artista como tal y ese compromiso con eh, las clases menos favorecidas, Van Gogh se encuentra un día con una mujer y dice lo siguiente: este invierno he encontrado una mujer encinta, abandonado por el hombre de quien llevaba el niño en su cuerpo. Una mujer que en invierno erraba por las calles, que debía ganar su pan, tú sabes de qué manera, le dice en una carta a su hermano Teo. Yo he tomado a esa mujer como modelo y he trabajado con ella todo el invierno. No he podido pagarle el salario de una modelo, pero esto no impide que le haya pagado sus horas de pose y gracias a Dios haya podido salvarla del hambre y del frío, compartiendo con ella mi propio pan. Esta relación, las relaciones amorosas de Van Gogh fueron también tremendamente caóticas. En este caso, pues prácticamente recogió a una prostituta de la calle y vivió con ella unos 6 meses hasta que prácticamente no pudo más. Pero hizo innumerables grabados, innumerables obras artísticas. Entonces aquí quiero de esa manera ir introduciendo poco a poco los detalles de ese tipo de existencia compleja en todas sus características emocionales y psíquicas. De Parece, esta, ¿hay una pregunta? tengo un comentario. Dale, Parece dale. como si fuera de un alto, o sea, de una gran sensibilidad social. Sí, tremendamente. Una sensibilidad social llevada al extremo, viviendo incluso como vivían los campesinos. De hecho, pues yo les había dicho prácticamente, Van Gogh se gastaba la poca plata que le mandaba el hermano, se la gastaba en pinturas y pues tenía una concepción de la vida muy difícil de generalizar. Pero pues esto se compensó con una enorme creatividad que pues aquí en esa conexión, fíjense, esta es otro comentario, una cita de un filósofo alemán, Friedrich Schlegel, que vivió a comienzos del siglo XIX y que el mismo Van Gogh trae a colación en una carta a Theo y le dice: solo puede ser un verdadero artista quien tenga por religión propia una perspectiva de lo infinito. Entonces, lo que Van Gogh hizo fue, pues, todo ese compromiso social, primero lo quiso manifestar
dedicándose a la religión como sacerdote, pero en la medida en que no pudo y fracasó en eso, pues lo hizo a través de la pintura. Entonces, fíjense que lo que está diciendo aquí con esta cita de Schlegel es el artista prácticamente tiene que convertir su obra de arte en una religión. Y ambas, tanto el arte como la religión, lo que hacen es ocuparse del infinito. Entonces, esa me parece que es una conexión muy interesante, una conexión completamente inusitada de lo que hemos visto en estos conversatorios sobre el impresionismo, pero una dimensión que abre perspectivas muy novedosas que me parece que se recogen bastante bien en este par de cuadros, que llevan por título Avenida de Abetos. La primera al atardecer, la segunda en una escena de otoño. Bien, con esto llegamos a uno de los cuadros o serie de cuadros mejor que ha sido profusamente comentado en los espacios filosóficos gracias a una reflexión que hace el filósofo alemán Martin Heidegger y que quiero compartir con ustedes. No voy a mostrar, son como 20 o 30 cuadros los que están relacionados con el tema de los zapatos de campesinos, pero me parece que recogen en cierta medida, ya lo vamos a ver, la reflexión que estaba haciendo antes sobre la distinción que hice entre cosa del mundo natural, una piedra, el utensilio, puede ser un esfero, un martillo, las botas del campesino, como lo vamos a ver ahora, o las zapatillas de la bailarina, y finalmente la obra de arte. Aquí no tenemos, estas botas no son útiles ni no podemos saber si tallan o no. Pero viendo estas obras, estamos viendo unas características alegóricas y simbólicas de lo que esas cosas parecen ser. Entonces, voy a empezar con el texto de Heidegger, que proviene de un libro que se llama El origen de la obra de arte. Y dice lo siguiente: elegimos como ejemplo un instrumento corriente, un par de botas de campesino. Para describirlas no es necesario siquiera tener presentes verdaderas piezas de esta clase de instrumentos. Todo el mundo los conoce, pero como lo que al fin y a la postre interesa es una descripción directa, tal vez convenga facilitar la visión gráfica. Para este expediente basta. Elegimos para ello el conocido cuadro de Van Gogh, quien pintó repetidas veces esta clase de calzado. Pero, ¿qué es todo lo que hay que ver allí? Cualquiera sabe lo que se necesita para ser un zapato. Si no precisamente zapatos de madera o esparto, se encuentran ahí la suela del cuero y la piel de encima, ambas pegadas con cosido y clavos. Es un instrumento que sirve para cubrir los pies, según el uso a que se destinen. A trabajar en el campo o para el baile, la materia y la forma son diferentes. Estos datos, sin duda ciertos, solo aclaran lo que ya sabemos. El ser instrumento del instrumento consiste en su utilidad. ¿Pero qué ocurre con esta? ¿Acaso captamos ya con ella la condición del instrumento del instrumento? No es preciso para lograrlo que exploremos el instrumento útil en su servicio. La aldeana que está en el campo lleva los zapatos. Solo en él son lo que son. Lo son tanto más genuinamente cuanto menos la aldeana piensa en el trabajo hecho en los zapatos, sin mirarlos siquiera o tan solo sentirlos. Se para y camina con ellos. Así sirven realmente los zapatos. En este proceso del instrumento, del uso del instrumento, tenemos que hallar realmente lo instrumental. En cambio, mientras nos limitamos a hacernos presentes en general un par de zapatos o contemplar los zapatos sin usar que están vacíos en el cuadro, nunca nos
enteraremos de cómo es en realidad el ser instrumento del instrumento. Por el cuadro de Van Gogh ni siquiera podemos determinar dónde están estos zapatos. En torno a ese par de zapatos de campesino, nada hay para lo cual sirvan ni con vistas a qué se hicieron. Solo hay un espacio indeterminado. Ni siquiera terrones de la gleba o el fango del camino rural, lo cual por lo menos podría indicar para qué se utilizan. Un par de zapatos de campesino y nada más. Y sin embargo, por la oscura apertura del gastado interior del zapato, se avisora lo fatigado de los pasos de trabajo. En la burda pesadez del zapato se ha estancado la tenacidad de la marcha lenta por los surcos que se extienden a lo lejos y todos iguales del campo azotado por un rudo viento. Sobre la piel está lo húmedo y hastiado del suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad de los senderos al caer el día. En el zapato vibre el apagado llamamiento de la tierra, su silencioso regalo del grano maduro y su inexplicable fracaso en los áridos yermos del campo invernal. A través de ese instrumento corre la aprensión sin lamentos por la seguridad del pan, la silenciosa alegría por haber vencido una vez más la miseria, la angustia ante la llegada del parto, y el temblor ante el acecho de la muerte. Este instrumento pertenece a la tierra y se guarda en el mundo de la campesina. A base de esa pertenencia cobijada, surge el instrumento mismo en su descansar en sí mismo. Hasta allí el texto de Heidegger, que me parece muestra con claridad meridiana qué es lo que nos pone enfrente la obra de arte cuando la contemplamos. Es como si la obra de arte tuviera un papel de evocación, un papel de generar, lo que decíamos antes, una alegoría y en un símbolo. En este caso, si ustedes ven el zapato de la mitad, es un zapato que está prácticamente por deshacerse. Es allí donde vemos con claridad lo que decía Heidegger respecto del tipo de uso que se le da. Entonces, y eso posiblemente no lo vemos, no lo percibimos cuando vemos un zapato viejo tirado en algún sitio de la casa. En cambio, la obra de arte sí nos hace presente ese tipo de experiencia. Y me parece que es una manera muy interesante entonces de distinguirla, como habíamos hecho como hemos hecho antes, distinguirla de las cosas naturales, como las piedras, los animales, las plantas, como los artefactos, que los artefactos van desde los zapatos hasta los audífonos o los anteojos, y la obra de arte. Entonces, dado que esta ya es una reflexión con la que quiero continuar este ejercicio, una reflexión personal, dada entonces que el utensilio y la obra de arte son resultado de lo que el cuerpo hace con las manos, el artista aprecia la tarea artesanal que llevan a cabo los maestros, el alfarero con el barro húmedo, el escultor con la forma del mármol sin fracturarlo, el pintor que mezcla los colores en la paleta, el músico que escucha los tonos de los instrumentos y el bailarín que sigue con el cuerpo el ritmo de la danza. No es casualidad entonces que en griego la palabra techne, que a nosotros la hemos recibido como técnica, sirva para designar obra de arte y utensilio. En griego no hay una palabra diferente como la tenemos en español o en latín para decir utensilio y obra de arte. En griego las dos cosas se dicen con una sola palabra, techne. Las obras de arte entonces no son valoradas solo porque imiten algo o porque representan algo.
de manera adecuada. Las obras de arte no son valoradas solamente porque hemos preferido una evaluación de su contenido. Quizá el valor de la obra de arte reside en que nos muestra algo que el objeto representado o imitado parece no evocar de ninguna manera. Cuando nosotros vemos unos zapatos viejos, por ejemplo, a la entrada de una casa, no tenemos un contacto a propósito de una experiencia adicional como si lo tenemos viendo este cuadro o el anterior. Cuando nosotros estamos frente a la obra de arte, es como si nuestra capacidad de imaginación saltara y produjera lo que estamos llamando ese universo de significación simbólica, ese universo de significación analógica. La ordinariedad de los zapatos de una campesina no nos evocan nada en particular cuando nos topamos con ellos a la entrada de su humilde vivienda. Los zapatos de Van Gogh, en cambio, llaman nuestra atención porque, por cuanto están más allá del ordinario. En virtud del arte, el objeto ha sido ensalzado a un nivel de significación que el objeto en su dimensión cotidiana carece por completo. No es entonces ahora que la obra de arte embellezca o idealice el objeto. Simplemente hace visible un rasgo bajo la presentación del acontecer cotidiano presente y que permanece desapercibido. La obra de arte sencillamente nos mueve para inducir una experiencia diferente con la objetualidad del objeto. Nos muestra cualidades que atraen nuestra mirada. Nos deleita el hecho de que una superficie bidimensional, como es la tela en la que está una pintura, nos produce una experiencia que no habríamos podido producir cuando estamos ante el objeto mismo. Salvo que este objeto mismo sea capaz, y esto me parece que es muy interesante, sea capaz de ir más allá de la cotidianidad. Cuando la naturaleza, por ejemplo, es capaz de producir algo así, decimos entonces estar en presencia de lo sublime. Por eso es que justamente algunos atardeceres nos parecen sublimes, nos parecen como obras de arte. Y, pero no es porque haya un artista detrás del atardecer, es simplemente una configuración que estimula en nosotros no la experiencia de que ya va a ser de noche, sino la experiencia de que con el atardecer mismo nuestra imaginación, nuestra afectividad se eleva a un plano diferente. Y eso es lo que es el significado de lo que entendemos cuando decimos que algo es sublime. Bien, aquí tenemos otro par de zapatos de Van Gogh, pero quiero aprovechar también la ocasión para mencionar un asunto que apareció, creo, en el conversatorio sobre pintura holandesa, que de hecho es otro análisis que han hecho historiadores y filósofos del arte sobre este tema de los zapatos. Y es un poco la pregunta aquí, ¿qué es posible ver? Que los zapatos están pintados contra el fondo o que el fondo está pintado de zapatos. Si ustedes se dan cuenta, Van Gogh parece jugar coquetamente con esa diferencia, porque pareciera, no sé si ustedes ven los trazos de blanco que hay encima del lienzo y de los zapatos mismos, que parecen ser como emulaciones de los cordones. Algunos historiadores del arte piensan que esto es como una especie de trampe à l'œil, en francés, algo así como una ilusión visual. Y una ilusión visual en la que no podemos apreciar con certeza cuál es el fondo y cuál es la imagen primera. Y eh, otro par de zapatos del final de la vida, donde es posible evidenciar lo que mencionábamos antes sobre la emergencia del color.
Bueno, siguiendo, después de, de ese periodo que estuvo Van Gogh en Holanda, tiene un periodo corto en París. Y en París, fíjense que el interés de Van Gogh no es el interés de los grandes bulevares ni de la sociedad elegante, sino que por el contrario, sigue siendo los intereses de la gente de los estratos menos privilegiados. Entonces, es este cuadro de las cercanías de Montmartre, del puente de Asnières, que es hoy en día eso ya es en los suburbios de París. Y este es un cuadro desde el apartamento del hermano Theo, la habitación de Vincent en la Rue Le Pic, que es una vista de París. Pero ya podemos apreciar el contacto con los impresionistas, en particular lo que veíamos antes sobre el puntillismo. Otro autorretrato del pintor de 1887. A propósito de esto, es interesante mencionar la razón por la cual la gran mayoría de las obras de Van Gogh se encuentran en el Museo Van Gogh. Pues la razón de esto es una coyuntura del desarrollo familiar. Y resulta, pues, como les comenté, Van Gogh se suicida en 1890. Y como les decía, tenía una relación sentimental muy estrecha con su hermano Theo. Theo era una persona muy propenso a las enfermedades y aunque no tenía la inestabilidad emocional de Van Gogh, la muerte del hermano le dio durísimo, tan duro que prácticamente muere a los 6 meses, dejando un hijo muy pequeño y la señora. Entonces, es la señora la que va a hacer dos cosas absolutamente centrales para la consolidación e importancia de Van Gogh como tal. Primero, empieza la labor de edición de las cartas. En español, la edición de las cartas es un libro de unas 480 páginas. En otros idiomas, la edición original de las cartas completas son 3 volúmenes de cartas. En la edición en español se han seleccionado aquellas cartas con mayor interés para la historia del arte como tal. Pero bien, ese es el primer aporte que hizo entonces la cuñada de Van Gogh, recopilar e iniciar el proceso de edición de las cartas. Pero también se da a una tarea, y es que todas las obras que le había dejado a su hermano Theo termina donándoselas, algunas de ellas vendiéndoselas al gobierno holandés. Y el gobierno holandés las compra desde comienzos del siglo XX, de tal manera que en Ámsterdam el Museo Van Gogh es uno de los museos quizá más importantes dedicados a la obra de un único pintor. Es una dependencia del Museo Real de Ámsterdam, pero es un museo aparte. Es un museo espectacular porque, a diferencia de otros pintores, el museo sí permite hacer una secuencia en la que uno puede ir y venir en los 10 años de pintura de este artista. Pero la circunstancia tiene que ver con esa anécdota, como les decía, de la vida familiar del pintor. Y es que pues siendo mercader de arte, el hermano Theo, pues falleció a los 6 meses después de haber muerto, después de haberse suicidado Vincent Van Gogh, y dejando un bebé de meses. Entonces prácticamente a la señora, a la nuera, le toca ocuparse. Obtiene, eso sí, después unas sumas importantes, un bienestar muy importante, pero queda la gran fortuna de que la gran mayoría de las obras se encuentran, como les decía, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam.
Bien, aquí tenemos otro cuadro también en ese museo, pero de uno de los amigos, Henri de Toulouse-Lautrec, otro de los pintores, no tanto impresionistas, pero sí cerca al movimiento impresionista, que hace este retrato del pintor en 1887, en una época ya de madurez del artista, con la técnica de Toulouse-Lautrec del pastel. Entonces, les decía, esa presencia de Van Gogh en París fue una oportunidad para hacer esta transformación a propósito de la presencia del color. Y fíjense ustedes aquí, el cuadro lleva otra dimensión, si quieren ustedes, incluso otra dimensión emocional. También sobre escenas de la vida cotidiana, en ese caso, también en Europa se lavaba la ropa a orilla de los ríos, y esa es la razón por la cual buena parte o casi todos los ríos europeos tuvieron unos niveles altísimos de contaminación. No sé si en el conversatorio anterior, cuando vimos las escenas de las lavanderas de Degas, hicimos referencia a la anécdota de la contaminación, incluso en el mismo río Sena. Esto lo muestro porque hay una continuidad en el tiempo, a diferencia de lo que pasa en nuestro medio, que tendemos con mucha facilidad a destruir los monumentos históricos, así como en esta época, en época de Van Gogh, el puente del Inglés en el pueblito de Arles, pues así se llamaba en época de Van Gogh, hoy en día se llama el puente de Van Gogh. En Google ustedes pueden encontrar una foto en la que prácticamente sale el puente con la misma estructura técnica que tiene aquí este puente, que es un puente muy es una reminiscencia de la forma como se hacían los puentes en Holanda, que son puentes, como ustedes ven, levadizos para que las embarcaciones puedan pasar de un lado a otro. A propósito, las dificultades que decía al comienzo que iba a tener con la charla de hoy, pues por supuesto creo que casi todos ustedes saben que la pasión de Van Gogh por los girasoles. Entonces, aquí es donde dije, pues no voy a mostrar los girasoles, sino más bien voy a mostrar, como es este el caso, un cuadro pintado por Gauguin, en el que aparece Van Gogh pintando girasoles. Y que lleva como título justamente El pintor de girasoles. Con esto entonces entro, recuerdan ustedes que al comienzo puse las dos sillas, la silla de Vincent y la silla de Gauguin, pues prácticamente lo que logró Theo, el hermano de Van Gogh, fue que primero cerró una especie de contrato de exclusividad para vender las obras de Gauguin, de tal manera que Theo era el mercader, el agente comercial de Gauguin en París, y logró convencer a Gauguin de que se fuera a vivir con su hermano Vincent en La Provence, en Arles. Entonces, efectivamente, Gauguin se fue en 1888, hacia finales del año, y convivió con Van Gogh unos meses. Pero las dos personalidades eran prácticamente agua y aceite. Entonces, como suelen ser estas amistades de personas, de primas donas del arte, por decirlo de alguna manera, pues el asunto, como se podrán imaginar, no terminó bien. Tan mal terminó que hubo un distanciamiento terrible. Y aquí, no sé si ustedes sepan la anécdota de Van Gogh sobre la cortada de la oreja. A Van Gogh, en su locura y y en esa complejidad de carácter, le dio por cortarse la oreja, y eso está relacionado con la amistad que tenía con Gauguin.
Entonces, bien, lo que hace, ya que empecé a contar esta anécdota, el asunto fue más o menos el siguiente. Pues los dos pintores estuvieron viviendo unas semanas en el mismo apartamento, un par de cuartos en un cafetín en Arles, y después, pues las tensiones se hicieron muy fuertes, tanto que en una discusión Van Gogh sacó una navaja y amenazó a Gauguin. Gauguin salió a perderse y un día antes de Navidad, en 1889, Van Gogh, desesperado, decide cortarse una oreja y mandársela a Gauguin en un sobre. Entonces, es dramática la descripción porque eso es contado por los vecinos, contado por la gente del pueblo, que era un pueblo en esa época pues muy pequeño. Gauguin se había ido a un burdel y en ese burdel estaba, pero la noche del 23 no estuvo en el burdel durmiendo. Entonces Van Gogh le dejó el pedazo de oreja, se lo dejó envuelto en un sobre y se lo dejó a una de las prostitutas. Pero las prostitutas, viendo que Van Gogh sangraba desaforadamente por la cabeza, alertó a la policía. Y la policía llega prácticamente el 24 de diciembre y descubre a Van Gogh tirado en la cama. De hecho, Gauguin nunca más vuelve a ver a Van Gogh. Van Gogh va a morir un año después, como ya mencionaba, suicidándose. Y este es un episodio que muestra hasta qué punto pues, estaba desequilibrado mentalmente. Y a la vez con una producción artística que hemos caracterizado de frenética. Entonces, aquí tenemos... Alvarito, Dale, dale, una pregunta, una dale. pregunta. ¿Era como bipolar? ¿Un poco? Sí, ¿Bipolar? hay un diagnóstico en algunos de los historiadores, incluso tienen la ficha técnica con la que después de esto prácticamente tuvieron que llevarlo a un asilo. El asilo ahora lo vamos a ver, hay unas pinturas sobre eso. Entonces, prácticamente, más que bipolar, la ficha técnica lo que decía es que tenía serios problemas maníacos, es decir, obsesiones, y con frecuencia le daban algunos ataques no muy fuertes de epilepsia. Y todo eso aunado a lo que decíamos antes de una vida de un mutismo y de una timidez casi que absoluta. Prácticamente su único mundo era el mundo de los campesinos, este mundo en esta época la Provence era una zona tremendamente pobre de Francia, ¿no? Entonces, y en ese espacio es que Van Gogh logra hasta cierto punto un equilibrio y un desequilibrio. Pero sí, algunos de los psiquiatras que analizan el caso desde la perspectiva contemporánea sostienen que además de todos esos problemas era bipolar. Entonces decía que, ¿hay alguna otra pregunta? No. Listo. Entonces decía que en otra de las cartas le dice, Van Gogh le dice a su hermano Theo, refiriéndose a las pinturas que hace Van Gogh sobre los girasoles, es un tipo de pintura que cambia un poco su aspecto, el cual se enriquece más cada vez que la miras. Por otra parte, sabes que a Gauguin le gusta extraordinariamente. Me dijo de ellas, entre otras cosas, que esa es la flor. Usted sabe que a Janin, otro pintor muy no tan importante como todos estos, Janin tiene la peonia, Quos tiene la malvarrosa, pero yo tengo el girasol. ¿Sí? Y esta es una copia de las cartas.
en la que Van Gogh le cuenta a su hermano, prácticamente, como les decía, bajo la estructura de cartas, que era lo que estaba haciendo todos los días. Era un diario en forma de cartas. Y en ese diario le dice, ustedes si se dan cuenta, el diario, en este caso está escrito, esta carta está escrita en francés, pero también escribía Van Gogh en alemán. Hay otras cartas en alemán, otras en francés. Decía, yo lo que quiero hacer con este tema de los girasoles es un tríptico. Y aquí dice cómo debía estar organizado este tríptico y quién debería estar en el centro. Y esta es la materialización del cuadro, que realmente entonces son 3 cuadros. La persona del centro va a llamar nuestra atención en las siguientes diapositivas porque es un caso muy interesante que vale la pena comentar. Quiero entonces, para no hacer mucho énfasis en el tema de los girasoles, como había indicado, que este tema fue seguido después en la historia del arte. A lo mejor algunos de ustedes conozcan al pintor alemán Egon Schiele. Pintó unos girasoles secos hacia comienzos del siglo XX. Y otro pintor menos conocido, Isaac Israel, que resultó siendo amigo del sobrino de Van Gogh, o sea, del hijo de Theo, con este tuvo acceso al cuadro original. Entonces, seguramente en una visita que le hizo al sobrino de Van Gogh, al hijo de Theo, pintó este cuadro, Mujer delante de los girasoles de Van Gogh de 1917. Como para que vean ustedes también no solo las conexiones de un artista hacia atrás, sino también los efectos que tiene la presencia de un artista en los años que siguen. Con esto llegamos a la segunda luz de lo que veíamos al comienzo. Recuerdan, al comienzo puse 3 luminarias. La luminaria del barro, de la casa campesina. Aquí llegamos a la luminaria del café nocturno, que es un café de Arlé. Tan café de Arlé es que aquí tenemos otra versión, en este caso de Paul Gauguin, sobre el café nocturno. Pero lo que es interesante en este cuadro es que es la tensión emocional que se percibe, que eso va a ser un tema que aquí empieza a ser más y más recurrente en la pintura de Van Gogh. Es como si no los gestos de las personas, sino los colores mismos y los objetos que el pintor pone en el cuadro llevaran una carga emocional implícita y explícita. Entonces, esa es una característica que se va a hacer evidente en estos cuadros prácticamente hasta su muerte. Y es que el pintor logra capturar en el color y en la forma de presentar los objetos con los colores que les pone dimensiones emocionales, bien de su estado anímico o del estado anímico que quiere expresar. En este caso, una cierta sensación de melancolía, de tristeza, de abandono. Y aquí tenemos la otra expresión, la otra cara de la moneda, donde incluso pues vemos en el caso de Gauguin una visión de la vida en clave de mayor alegría que de la que lo hace Van Gogh. Tenemos otro autorretrato y aquí tenemos el autorretrato de 1889 en el que Van Gogh aparece con la oreja cortada y la banda protectora. Entonces, les decía cuando estaba contando esa anécdota tan dramática, tan trágica de la vida del pintor, es que prácticamente la policía fue la que accedió al apartamento de Van Gogh, lo encontró con la cabeza completamente sangrando y pues allí le hicieron los primeros auxilios y pues Van Gogh se recuperó. Este ya es uno de los cuadros que se produce en ese sanatorio en el que fue internado después de ese suceso.
Aquí tenemos otra carta y a lo mejor en la medida en que lo voy leyendo, ustedes pueden ver el cuadro, seguramente lo han visto. En fin, te envío un pequeño croquis para darte una idea a lo menos del giro que toma el trabajo, porque hoy me he vuelto a poner a la tarea. Tengo los ojos fatigados todavía, pero en fin, tenía una idea nueva en la cabeza y este es el croquis. Siempre tela de 30, es un formato pequeño. No sé si ustedes han visto los tamaños de los cuadros, son en el formato cercano a los 30 centímetros. Esta vez es simplemente mi dormitorio, solo que el color debe predominar aquí, dando con su simplificación un estilo más grande a las cosas y llegar a sugerir el reposo o el sueño en general. Si ven cómo el mismo Van Gogh es prácticamente consciente de lo que acababa de decir, de transmitir una emoción, no por poner el gesto de la persona que tiene la emoción, sino con, en este caso, los muebles de una habitación. Y seguramente ustedes ya están viendo el cuadro. En fin, con la vista del cuadro debe descansar la cabeza o más bien la imaginación. Las paredes son de un violeta pálido. El suelo es a cuadros rojos. La madera de la cama y las sillas son de un amarillo mantequilla fresca. La sábana y las almohadas, limón verde muy claro. La colcha, roja o escarlata. La ventana, verde. Las puertas, lilas. Y eso es todo. Nada más en este cuarto con los póstigos cerrados. Lo cuadrado de los muebles debe insistir en la expresión de reposo inquebrantable. Los retratos en la pared, un espejo, la botella y algunos vestidos. El marco, como no hay blanco en el cuadro, será blanco. Esto para tomarme el desquite del reposo forzado a que he estado obligado. ¿Ya vieron el cuadro? Sí. Bueno, Sí, esperemos, esperemos que sea. Esta es entonces en la carta, este es el croquis. Y seguramente pues aquí ya vieron el cuadro completo. Sí, divino. Sí. ¿No? Sí, claro. Los marcos verdes, la colcha roja, el color amarillo de mantequilla fresca, las violetas de la lila de las puertas, la botella, el jarro, el espejo y los cuadros en las paredes. Entonces, fíjense que es un caso muy interesante y quizá único porque es el mismo pintor el que nos va contando qué es lo que está haciendo. Eso tiene muy interesante en este caso porque prácticamente la labor de interpretación es una labor que en cierta medida se facilita cuando se hacen esos contrastes con lo que el mismo pintor le cuenta a su hermano que está haciendo, con lo que veíamos los croquis. Aquí tenemos otra vez, él escribe la carta en francés. Bueno, les decía en el cuadro de los girasoles, aquí, que esta señora iba a ser protagónica. Entonces aquí tenemos la razón. Dice, la pintura es como es ahora, perdón, promete volverse mucho más sutil, quizá como la música y menos como la escultura. Y por encima de todo esto, promueve el color. Les pido excusas por los errores que hay por ahí de ortografía en el texto, pero bueno, lo que hace Van Gogh en esta época, ya estamos prácticamente un año antes del suicidio, es hacer retratos de toda la familia del cartero, al que tenemos aquí. Entonces, este es el cartero. Dice, hice retratos de toda una familia, la del cartero, cuya cabeza había pintado antes. ¿Sí? Sí. La de su mujer. ¿Ya la vieron? El bebé y el hijo de 16. El hijo, perdón, y el muchacho de 16.
todos muy franceses, con caracteres muy reales, a pesar de que parecen rosas. 15 lienzos. Usted sabe cómo me siento con eso, cómo me siento en mi elemento, y lo que me consuela hasta cierto punto no ser doctor. Espero lograrlo y ser capaz de obtener una postura más cuidadosa y pagar por los retratos. Y si puedo hacer con la familia completa, y si puedo hacer con la familia completa, mucho mejor, pues al menos habré hecho algo de mi gusto y completamente personal. Justo ahora estoy completamente abrumado con estudios y más estudios, y así seguirá por un tiempo. Resulta un desastre que me rompe el corazón, pero me dará más fuerza cuando llegue a los 40. También es interesante ver que tanto en las cartas como en la pintura, después de ese episodio de el corte en la oreja, parece que no hay ni en la pintura ni en las cartas ninguna referencia a la intención de cometer suicidio. Entonces el suicidio va a ser una sorpresa, porque prácticamente incluso hasta los médicos del sanatorio estaban pensando en dejarlo salir. Y fue cuando se salió que se suicidó. Entonces aquí tenemos el retrato del bebé de la familia Roland, ¿no? Que es el cartero Joseph Roland, su mujer Agustina, el bebé, el niño pequeño y el joven. Entonces, es interesante, aquí tenemos otro retrato, en este caso de la señora Roland, el de la izquierda hecho por Van Gogh y el de la derecha hecho por Gauguin. Pero lo traje a colación, son anteriores por supuesto al episodio de la oreja, pero los traje a colación porque mientras Van Gogh se sentía tremendamente cómodo en Arles, en su espacio existencial propio, miren lo que decía lo que decía Gauguin. Gauguin decía: me siento muy raro en Arles, encuentro todo pequeño y pobre, el lugar y la gente. El mismo Gauguin reconoce: Vincent y yo no coincidimos en nada de lo que concierne a la pintura, no solo con relación a los pintores que admiran, sino con relación a los mismos objetos de la pintura. Mientras Van Gogh con la familia Roland estaba completamente extasiado haciendo más y más estudios y que en últimas están conectadas con esa idea de pintura campesina que he expuesto a lo largo del conversatorio, pues sí hemos visto que a Gauguin eso prácticamente le interesaba muy poco. De hecho, Gauguin, después de este episodio con Van Gogh, es que organiza su traslado al Pacífico Sur, a Tahití, donde empieza a pintar siguiendo pues su desarrollo genial en Tahití. Con estos cuadros también quería mostrar, a propósito en particular de este y de lo que hemos estado viendo, otra influencia en lo que sigue después del arte, que este es el caso de Henri Matisse. Este es un cuadro muy interesante porque es una, si quiere, una celebración de la influencia de Van Gogh. ¿En qué sentido? En el sentido en que aquí desaparece el espacio. Lo que vemos es una profundidad pintada. Y fíjense ustedes que el mantel sigue con la pared, ¿no? Salvo de una línea muy sutil que está debajo del alféizar de la ventana, es que podemos identificar que esto es un mantel. Pero fíjense ustedes que pareciera aquí haber una continuidad entre el mantel y la pared. Ese es un punto que prácticamente fue introducido por Van Gogh a propósito de todas estas reflexiones que hacíamos sobre la presencia, si quieren ustedes, de material del color en el lienzo. Y
Por supuesto, Van Gogh pinta varios cuadros del hospital en el que ha sido recluido en Arles. Dice, en el primer plano, una gran estufa negra con pacientes alrededor. Detrás, un pabellón muy largo con piso rojo, con 2 hileras de camas, con divisiones, unas blancas y otras lilas o blanco-verdosas. Las ventanas con cortinas rosadas y verdes. Al fondo, dos monjas en blanco y negro. El techo es violeta con grandes vigas. El jardín del hospital. Fíjense también aquí en este cuadro como en el anterior, que no está construido según claves de perspectiva. Si aquí nosotros intentáramos buscar las ortogonales y establecer la línea de horizonte, tendríamos enormes dificultades para lograrlo y sobre todo que coincidan. ¿Por qué? Porque el problema, como lo veíamos en alguna diapositiva anterior, es el de el color como tal y el color como presencia material en el lienzo. Entonces, el problema de la perspectiva como tal, el problema de la devolución del espacio tridimensional en el lienzo bidimensional, deja de ser un problema en absoluto. Volvemos a la vida campesina de 1889 y llegamos quizá a uno de los cuadros más impresionantes. Con ello llegó a la tercera luminaria. ¿Se acuerdan? Empecé hablando de 3 luminarias, de lo más áspero, de lo áspero del barro hasta las estrellas. Entonces tenemos, ya llegando a la tercera, al encuentro, dijéramos, de realización de Van Gogh como artista. Es muy interesante esa exploración también porque nos permite decir algo así como que ese proceso de búsqueda de Van Gogh, que va desde lo más áspero del barro hasta lo más alto de las estrellas, pues a la postre resulta ser, en términos artísticos, un éxito impresionante, un logro radical. Ahora, que eso haya tenido la consecuencia personal de esa vida completamente desequilibrada, esa vida que no solo consistió en un acceso de furia, amenazar al amigo con una navaja y luego algunos días después o noches después cortarse una oreja y enviársela como presente de su existencia y de su descomposición mental, pues todo eso acompañado de este tipo de realizaciones absolutamente originales en toda la historia de la pintura, que es el caso de La Noche Estrellada, donde, como les decía, aquí la emoción es la emoción de una tristeza mezclada de alegría, una sensación en la que pues hay emociones sin haber personas que las expresen y sin que sean propiamente las emociones del pintor. Es como si con esas reflexiones que hacíamos a propósito de la obra de arte, pudiéramos decir que Van Gogh ha hecho algo y es medir. Ha logrado por medio de sus pinturas exteriorizar sus emociones y las emociones humanas en general. Ha logrado una especie de síntesis de la significación, pues no solo cabe suscribirle emociones al paisaje, sino también emociones a las personas. Aquí no hay gente. Lo que ha hecho Van Gogh es expresar sus propias emociones en el paisaje como si este fuera nada más y nada menos que el reflejo directo y transparente de sus propios estados de ánimo. Sin embargo, el punto no puede prestarse para exageraciones, pues muchas son las excepciones que pueden mencionarse. El contenido emocional de lo que vemos en una pintura puede incluso no tener nada que ver con los estados emocionales de su creador. Alguien puede ser el narrador de una historia desgarradora sin haber experimentado esa misma historia, sin haber sido testigo de ella. Sin embargo, puede, con la imaginación,
no solamente mostrárnosla, hacerla, sino evocarla y producir en nosotros el efecto que este tipo de pinturas producen en nuestro ánimo cuando las vemos. Aquí otro cuadro también muy conocido de Van Gogh, de la iglesia de Auvers, ya muy cerca del momento del suicidio. Son prácticamente las últimas pinturas. Es imposible decir cuál fue su última pintura, entre otras, porque prácticamente en el mes en que murió realizó más o menos entre 30 y 40 pinturas. Es un ritmo frenético y no cualquier clase de pinturas, sino las que ustedes están viendo. Aquí es otra cuestión es interesante en el caso particular de esta iglesia de Auvers, es que la iglesia se levanta como si fuera una catedral. Solo por la imagen que tenemos de la campesina que va por el sendero de la izquierda con su traje de campesina, es que podemos dimensionar la configuración arquitectónica de la iglesia. Pero si nosotros tapamos la campesina, lo que tenemos es una catedral en su arquitectura. Y una catedral en la que, si ustedes se dan cuenta, los vitrales han sido pintados con tal detalle que si estuviéramos adentro, veríamos la luz del sol iluminar el altar o el órgano o alguna de las ceremonias que se estén celebrando adentro. Y otro de los cuadros, cuervos sobre un campo de trigo. Aquí igual. Cada quien aquí puede expresar emociones distintas. Entonces, prácticamente lo que está ocurriendo aquí es que la pintura deja de ser una especie de evaluación, ¿no? De constatar si se imita algo o no, si se representa algo o no, y pasa a una dimensión, que es una dimensión que he puesto en términos de lograr ser una experiencia nueva de algo, que en este caso particular puede ser un campo de trigo, con la amenaza de un aguacero, de una tormenta al fondo, los cuervos que están sobrevolando el campo, pero lo que hay es una carga emocional tremendamente fuerte, motivada por los colores. No hay un espacio de profundidad, aun cuando se sugiere un espacio, pues es un espacio puramente bidimensional donde el azul del cielo simplemente contrasta con el amarillo del trigo o el verde y ocre del camino. En este cuadro de Auvers también tenemos la misma sensación en la que pues vemos cómo aquí pues simplemente hay una superposición de colores. Y esa superposición de colores va a ser un elemento absolutamente central en la pintura posterior. Ya lo vimos en el caso de Matisse, ahora más adelante vamos a ver en el caso de otros pintores que a comienzos del siglo XX recogieron la antorcha de Van Gogh y continuaron adelante en el desarrollo de la pintura. No he traído aquí a colación, ¿recuerdan quién vivía en Auvers? ¿Se acuerdan del médico, del doctor Gachet? Ajá. Es otro, una persona que ayudó muchísimo a los pintores impresionistas. De hecho, Van Gogh se queda unos días en la casa del doctor Gachet y lo pinta. ¿Recuerdan que lo pinta, lo mostramos en alguna ocasión con una rama de una planta medicinal? Sí, sí. Esta es entonces, este es el pueblo del doctor Gachet. No quise traer a colación el otro cuadro un poco por mi compromiso de no repetir cuadros en los conversatorios, pero sí de establecer los contrastes interesantes, en este caso con el regreso de Van Gogh a la casa del doctor Gachet en Auvers. Gachet fue otro de los grandes afortunados que
quedó con varios cuadros de Van Gogh, aunque muchos de ellos prácticamente quedaron en los graneros de la casa y muchos años después sus descendientes vinieron a descubrirlos con la fortuna comercial de la venta que se hizo de esos cuadros en el siglo XX. Pues ustedes saben los precios astronómicos que han alcanzado las obras de Van Gogh. Este es entonces otro de los artistas que sigue pintando bajo la influencia de Van Gogh a propósito de lo que hemos llamado el expresionismo, que justamente significa un poco, a diferencia del impresionismo, no tanto es qué es lo que el mundo a través de los colores produce en mí, sino cómo yo en el mundo proyecto los colores bajo el tamizaje de las emociones. Este es un caso de este pintor no tan conocido, Maurice de Blamenck, el Sena en Chateau. Y ya para terminar, entonces quería volver al tema, si bien Van Gogh logra, como decía yo, en esta transición que va desde lo áspero a las estrellas, con esas tres luminarias, pues nunca lo abandonó el asunto de su inestabilidad emocional. Y este cuadro, que no es él, es otro, un personaje, no se ha podido identificar quién es, dice, a las puertas de la eternidad. Es tal vez el único cuadro que permite prefigurar que el destino de Van Gogh estaba cerca a su fin. Y hay otro cuadro que me llamó mucho la atención en la exploración que hice, porque es completamente diferente. Fíjense que es algo muy inusitado. Torso de ángel, que tiene que ver con otro de los pintores a los cuales admiraba profundamente Van Gogh. Se trata nada más y nada menos que de Rembrandt. Este es el grabado de Rembrandt y fíjense cómo lo transforma Van Gogh. Entonces fíjense que lo que hay es un ejercicio muy interesante de apropiación, pero a la vez de contacto con el mundo, donde la imaginación es lo más importante. Si algo es importante, Van Gogh, es esa capacidad de poner a la imaginación en primer plano. Ahora, imaginación a partir de detalles tan sencillos como puede ser un campo de trigo, como puede ser una iglesia muy pequeña de pueblo o una noche estrellada como esta que vemos, que son quizá tres de los cuadros más expresivos, por no decir impresionantes y seguir con el impresionismo, sino expresivos de el arte que nos quiso legar este artista absolutamente genial. Y termino con un último autorretrato y con otra de las máximas que trae en las cartas que le envió a su hermano. Y decía, mis cuadros no tienen ningún valor, pero me cuestan demasiado, quizá incluso mi sangre y mi cabeza.